has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cual está, el pueblo de Dios avanza hasta la nube pastor. Hola hermanos, el día de hoy, 12 de abril del 2025, vamos, es cierto que técnicamente nos quedan todavía 4 días de la cuaresma, porque la cuaresma se va a terminar realmente el miércoles santo, pero sabemos muy bien que la Semana Santa tiene en sí misma una estructura y ya mañana pues comenzamos la Semana Mayor, la Semana Santa. Así que este es el último día, llamémoslo en la práctica, de lo que realmente es la cuaresma. Así que hay que tener un corazón muy agradecido, ¿no? Muy, muy agradecido. Llegamos al final bellamente. Espero que nos haya servido a todos la palabra de Dios que hemos meditado, que yo he tratado de ayudarles a meditar también y que ustedes me han ayudado a mí. Ya se los digo tantísimas veces, ¿no? Que piensan que es que gracias Padre por esto, por aquello, pero el agradecido soy yo porque me siento obligado ahora moralmente a estar produciendo siempre alguna de estas meditaciones todos los días. Eso me obliga a prepararme con un poquito más de tiempo, me facilita un poco el trabajo de la homilía, sin duda, pero vamos, así que nos aprovechamos mutuamente, ¿no les parece? Bueno, vamos. Hoy les voy a hablar de San Giuseppe Moscati. Vamos, un hombre extraordinario, ¿no? Vamos, uno de esos santos cuya devoción, él es de la misma zona del Padre Pío, de la misma zona, solo que nació unos años antes que el Padre Pío, ahí en la zona del Benevento, aunque la mayoría lo identifica más bien propiamente como que si se tratase de la zona de Nápoles, pero el Benevento es la zona de Campania, ¿no? Sí, es Campania. Bueno, él nace un 25, unos dicen 25 de julio, otras veces he escuchado 25 de septiembre de 1880. La familia de él realmente era de tradición abogados, no eran magistrados. Y su papá, de hecho, era un juez, don Francesco Moscati. Y su mamá era de alta alcurnia, era una señora de sangre azul, digamos, doña Rosa de Luca, de Marquesi. Bueno, igual, era el séptimo, sí, ¿no? De 9 hijos. Bueno, ya les digo, vivían, ellos, aunque en el fondo, fíjense que una parte de la familia venía de la zona del Avelino también, ahí siempre en Campania, ¿no? Vamos por partes porque tengo que ir un poquitito rápido, evidentemente no nos podemos estar hablando, me gustaría hablarles mucho. Él, la familia, en 1884, cuando él tenía apenas 4 añitos, se trasladan a Nápoles, ¿ok? Y ahí fue donde realmente pues, se desarrolló toda su vida, ¿no? Él fue educado, bueno, junto a la iglesia del Sagrado Corazón, vaya ustedes a ver, de las hermanas del Sagrado Corazón, eran las hijas del Sagrado Corazón, y bueno, ahí tuvo una vida extraordinariamente cercana a la Eucaristía, comulgaba todos los días, era de misa diaria y conoció a varios beatos y santos de la época, ¿no? A Bartolo Longo, por ejemplo, a Catalina Volpicelli, Santa Catalina Volpicelli, ya les digo, el beato Bartolo Longo, creo que les hablé una vez de él, ¿no? Que él era realmente un abogado y que se dedicó sobre todo a promover el tema de los centros de formación. A él se debe también la construcción del santuario de Nuestra Señora del Santo Rosario en Pompeya. Sí, estoy hablando de Bartolo Longo, no estoy hablando de Giuseppe Moscati. Y en el caso de Catalina Volpicelli o Caterina Volpicelli, ella es la fundadora de ella, también me acuerdo que les he hablado de las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso que me acuerdo que les he hablado de eso. Resulta ser que cuando él tenía 12 años, su hermano, Alberto, se cayó de un caballo y quedó por los golpes que se dio en la cabeza, ¿no? Pues quedó con epilepsia. Y eso realmente a él lo hizo cambiar, ¿no? Y entonces, en lugar de seguir la tradición, digamos, de los magistrados, de los abogados de su familia, él decide estudiar medicina. Se graduó con todos los honores a los 22 años, era un investigador de primera. Fíjense que se especializó
en más de 20 diferentes especialidades para poder servirle a los pobres, para poderle servir a la gente. Era el médico de los pobres, ¿no? El médico santo, como le dicen en Nápoles. Estuvo en el Hospital de los Incurables, ahí se llama el Ospedali Riuniti dei Incurabili, son las personas que en aquel entonces no tenían curación. De hecho, él es uno de los grandes promotores del uso de la insulina para tratar la diabetes. La mamá padecía de diabetes. Bueno, ya les digo, misa diaria, se levantaba muy temprano, misa, comulgaba, se iba a los barrios a atender a la gente pobre, no les cobraba, él mismo les pagaba las medicinas cuando no tenían cómo, y luego ya a partir de las 8:30 en el hospital. Fue mentor de un montón de jóvenes médicos que quisieron aprender de él, no dio varias clases, ¿no? En varios lugares, pero no quiso ser profesor permanente para poder tener la libertad pues, de seguir, como les digo, estudiando y llevando adelante y ayudándole a otros. Bueno, miren, es interesante la vida de él. Hizo voto. Él a los 30 años pensó en hacerse jesuita. Eso sí es cierto. Se quiso hacer jesuita, pero los mismos jesuitas le dijeron que no, que él tenía que seguir ahí haciendo lo que hacía. Hay varias historias. Le salvó la vida ahí a los que se encontraban, ay Dios mío, cerca del Vesubio. El Vesubio hizo erupción y entonces se encontraba uno de los hospitales, bueno, no propiamente un hospital, sino que una de las ramas del hospital que se encontraba al pie del Vesubio, y entonces él fue a salvar ahí sacó a todos, y a él le tocó coordinar toda la evacuación, pero en el fondo fue él el que los cargó. Él terminó cargando y liberando y salvándole la vida a la gente. Miren, es que es un montón de situaciones bellas, porque él es el perfecto ejemplo de cómo la ciencia y la fe no se contradicen, sino todo al contrario, pueden ir de la mano. Durante la Primera Guerra Mundial también estuvo atendiendo en un hospital a los soldados. Se dice que trató a más de 3,000 soldados. Una cosa bellísima. Muere el 12 de abril de 1927. De hecho, pues esperando atender a sus enfermos ahí en el estudio privado, y ahí se quedó, se durmió en el sillón donde él atendía. Tenía apenas, hombre, ¿qué tenía? Se murió en 1927. No tenía ni 47 años, no iba a cumplirlo si muere en abril. Sí, ya les digo, muy, muy joven muere. Pero, perdón, no se casó, es decir, él decidió quedarse pues célibe para poder atender a todos los que venían a su encuentro. Bueno, vamos. Fue beatificado por San Pablo VI en 1975 y fue canonizado por San Juan Pablo II un 25 de octubre de 1987. Por eso es que en algunos lugares, en Nápoles, por ejemplo, se le celebra el 25 de octubre, porque, lógico, 12 de abril o es Pascua o es Semana Santa, o vamos ahí. Entonces, por lo tanto, han preferido celebrarlo el 25 de octubre. Y en otras partes también se le celebra el 16 de noviembre. 16 de noviembre. Bueno, porque fue el día, aclaro eso, porque eso fue el día en el que se trasladaron los restos que se encontraban en el cementerio y se pasaron a la Chiesa di Gesù Nuovo, ahí en Nápoles, que es donde reposan precisamente. Vamos a las lecturas. A mí me encanta hablar de estos santos. Además, hay alguna vinculación ahí, ya lo notaron, con el Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, la devoción a la Virgen que tenía. Y saben de quién era muy devoto, de Santa Teresita del Niño Jesús. Ese era muy devoto de la Teresita de Lisieux. Vamos. Ezequiel, capítulo 37, versículos del 21 al 28. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde migraron a todos los israelitas. De todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la que habitaron los padres de ustedes, y ahí vivirán para siempre, ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo.
Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vamos a ver cómo tratamos de sacarle el jugo a esto. Fíjense ustedes, recuerden que Ezequiel vive la experiencia del destierro. Él se fue con los primeros deportados allá en el año 595 antes de Cristo. ¿Cuál santuario? El templo ha sido destruido. Nabucodonosor lo destruyó en la segunda deportación. Así que por lo tanto es un canto de esperanza, ¿no? El pueblo de Israel está disperso por todas partes. Acuérdense que eran dos reinos, por eso ya no estarán divididos. El reino de Israel había sido deportado en el 735, las 10 tribus del norte, y Judá, la tribu que formaba el reino del sur, que se llama así, que se llama Judá, fue deportado, donde está Jerusalén, fue deportado después en dos oleadas en 595 y 585. Entonces, y que es un poquito menos, ¿no? Es que a veces los libros y la cronología da más para 587. Pero bueno, el asunto es que es doloroso lo que viven. Y este es un canto de esperanza. Miren, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es esta. ¿Para qué entregó a su Hijo por nosotros? Si no es para salvarnos. Yo por eso me confundí cuando estaba leyendo esto. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Imagínense que estaba corrigiéndome y me volví a equivocar. Pero yo los salvaré. No es un acto nuestro. No somos nosotros los que nos salvamos a nosotros mismos. Es un acto de amor. Yo los salvaré. ¿Y de qué lo voy? A pesar de sus abominaciones, a pesar de sus infidelidades. Insiste, ¿no? Mi siervo David será su rey. En medio estará el santuario. Bueno, todos estos elementos es lo que tenemos. Miren, dentro de una semana, ¿ok? Una semana. Si Dios lo permite, estaremos celebrando la vigilia de la Pascua. Ajá, ¿y qué es lo que conmemoramos en la vigilia de la Pascua? Si no es esto. Oh, feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Eso. Hasta le decimos feliz a la culpa, a mi pecado y al de ustedes. Le decimos feliz porque nos dio ese Redentor. Díganme, ¿cómo hacemos para interpretar esto? Si no es desde una perspectiva netamente de alegría, de una profunda certeza. Pero hay que hacer la cruz, ¿no? Hay que pasar por ella para poder alcanzar la gloria. De otra manera no se puede. No se puede. Voy a hacer una alianza con ellos. Sí, está la alianza de la cruz. Hacia allá vamos. La alianza sellada en esa cruz, que comenzaremos a revivir el jueves. El Evangelio. Parece como escrito el día antes del Domingo de Ramos. Queda bien, ¿no? Juan capítulo 11, versículos del 45 al 56. En aquel tiempo muchos de los judíos habían ido a casa de Marta y María al ver que Jesús había resucitado a Lázaro. Creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y ahí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No va a venir para la fiesta. Él es la fiesta. Él es la fiesta, Él es la razón de todo lo que se va a desencadenar. Bueno, evidente, vamos por partes, ¿no? O sea, leamos qué dice el texto. El texto nos está contando estas últimas horas del Señor Jesús. Nos dice que mucha gente había creído en Él. Se han fijado que lo hemos escuchado varias veces, ¿no? Muchos creyeron en Él, muchos creyeron en Él, muchos creyeron en Él. Muy bien, en este caso por las obras. Si no me creen a mí, crean a las obras. Eso es lo que escuchamos ayer, ¿no? Bueno, y entonces el último de los signos ha sido la resurrección de Lázaro.
Y entonces, frente a esto, la reacción es creer. Pero también hay algunos que la envidia los corroe y son espías. Y entonces se van sencillamente a avisar, ¿no? Avisarle a los que están en sinagogeo, que están reunidos, están como en una sinagoga, pero no está hablando del lugar como tal, sino que están hablando a los que se reúnen, y entonces se trata de un acto de traición. Sí, claro, es una traición. Y además, el Señor Jesús lo había dicho, ¿no? Que Él no venía a traer paz, sino a traer la guerra, a traer fuego. ¿Y cuánto quería que ella estuviera ardiendo? Bueno, hay una división, y esa división está muy clara en este caso. Ahora, aquí insistimos, ¿no? En el tema de que la reacción del Sanedrín es interesante, ¿no? Ellos dicen, hombre, es que si este hombre con todos los prodigios que está haciendo, todos van a creer en él, pues, y vuelve a aparecer el verbo creer. Y esto también es interesante, ¿no? Porque sí, ellos se dan cuenta que hay muchos que van creyendo en él y que los signos efectivamente están reportando eso. Pero van a venir los romanos y nos quitarán. Este verbo es muy interesante. Este verbo es muy interesante porque fíjense cómo se dice. Apousin, apocalipsis. O sea, es lo mismo, ¿no? Habla como algo trágico, algo definitivo. Por eso ese quitar tiene resonancias, bueno, nos van a quitar, tiene, insisto, alguna resonancia meramente apocalíptica. Ya dice San Juan Crisóstomo que el tema aquí no es solo perder el templo, sino encontrar una excusa para matar a Jesús. ¿Ya? Y en el fondo lo que revela eso, lo dice San Juan Crisóstomo, no lo digo yo, estoy siguiendo a los padres de la iglesia en esto, es la idolatría del poder. No tengo miedo de que me quiten el poder. Tengo miedo que me quiten de esta posición en la que estoy. Tengo miedo que me quiten la tareita que me han encomendado. Mucho cuidado, mucho cuidado. Lo de Caifás, ¿no? Es irónico, si lo ven, porque está diciendo lo que es cierto. Conviene que muera un hombre por el pueblo. Pues sí, ya. Indirectamente, siguiendo a San Agustín, involuntariamente, termina, a pesar de que sus intenciones son malévolas, termina cumpliendo la voluntad divina, ¿no? Porque así es, ¿ya? Por un solo hombre, así como por un hombre entró el pecado, por un hombre entrará la salvación. Y así de sencillo, ¿no? Luego la reacción de la gente, ¿no? Es bonito esto, ¿vendrá? ¿No vendrá? ¿Qué pasará? Todo eso está ahí. Por el tiempo, porque la oración que les propongo es un poquito extensa y me parece muy bella para ir terminando este tiempo de la Cuaresma. Señor, sabemos que la envidia perjudica a todos, al que es envidiado y al que envidia, pero a veces nos cuesta mucho evitarla. Envidiamos un puesto de trabajo, un coche, una casa, un buen marido, una buena mujer, el carisma, el físico, la inteligencia, la fama. Nos parece que si no poseemos lo que envidiamos, no podemos triunfar ni ser felices del todo. Haznos comprender los peligros de la envidia. De la envidia nacen el odio y la calumnia, la alegría causada por el mal del prójimo y la tristeza causada por su prosperidad. La envidia nos arma unos contra otros y debilita desde dentro a las familias, a las comunidades y a toda la sociedad. Danos luz y fuerza para superar la envidia, para valorar nuestras posibilidades y capacidades, para dar gracias por las personas que nos quieren, por los pequeños logros que alcanzamos en la vida, por las montañas y los ríos, los animales y las plantas, por las cosas que nos hacen más agradable la vida. Danos luz y fuerza para superar la envidia, para ver en cada persona un hermano, para no considerarlas competidoras ni enemigas, para admirar, alegrarnos y dar gracias de corazón con los talentos y los éxitos de los demás, para saber pedir con humildad lo que necesitamos y compartir con generosidad lo que tenemos. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Giuseppe Moscati, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Bueno, alistemos motores, que aquí vamos, Semana Santa, a vivirla, que sea una santa semana para todos.